Hola, mi nombre es Dr. Peter Acker. Soy profesor asistente de Medicina de Emergencia en la Universidad de Stanford y hoy me acompaña la doctora Jennifer Newberry. Ella también es profesora de Medicina de Emergencia en la Universidad de Stanford. Hola. Hoy vamos a repasar los detalles de los procedimientos usados para tratar al paciente con disnea grave. Discutiremos la colocación de dos tipos de dispositivos para las vías respiratorias. Las vías respiratorias nasofaríngeas y orofaríngeas, así como las técnicas de ventilación con bolsa mascarilla. Comenzaremos con los dispositivos para las vías respiratorias. Dr. Newberry, ¿puede recordarnos qué tipo de paciente es el más apropiado para cada una de estas herramientas? Sí, las vías respiratorias nasofaríngeas son más adecuadas para los pacientes semiconscientes que todavía responden un poco, que aún tienen un reflejo nauseoso o de tos. Las vías respiratorias orofaríngeas son más irritantes y, por lo tanto, solo son apropiadas para pacientes que realmente no responden. Gracias. Veamos ahora los pasos para colocar una vía respiratoria nasofaríngea, cánula nasofaríngea. Hay una variedad de tamaños de cánulas nasofaríngeas. ¿Cómo elige el tamaño correcto para su paciente? Para seleccionar el tamaño correcto, elija una que llegue desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja del paciente. Cubra con lubricante, si está disponible, o con agua antes de insertar. Una vez que haya seleccionado el tamaño correcto, ¿puede describir el proceso y la colocación de las cánulas nasofaríngeas? Absolutamente. Primero, examine al paciente e identifique la fosa nasal más grande. Luego inserte la vía aérea nasofaríngea lubricada en la fosa nasal más grande con el bisel dirigido hacia el tabique nasal. Avance suavemente la cánula. Si está usando la fosa nasal izquierda, insértela hasta que encuentre resistencia. Luego gire 180 grados para hacer coincidir la curva de la vía aérea con la curva del pasaje nasal. Continúe hasta que el reborde descanse contra la fosa nasal. Si encuentra resistencia u obstrucción significativa, retírela e insértela en la otra fosa nasal. Aquí hay un video que demuestra la colocación de una vía aérea nasofaríngea en la nariz derecha. El proveedor mide primero la vía aérea notando que se extiende más allá del lóbulo de la oreja y, por lo tanto, es demasiado larga. A continuación, el proveedor selecciona una versión más corta, que mide correctamente y la lubrica. Como puede ver ahora, cuando la vía aérea se coloca en la nariz derecha, para que el bisel se dirija hacia el tabique, se orienta de manera que la curva descendente de la vía aérea se dirija hacia los pies del paciente. La cánula se avanza suavemente hasta que el reborde quede alineado con el borde de las fosas nasales. Este video muestra la técnica de colocación en la nariz izquierda. En este video, el proveedor ya seleccionó el tamaño correcto de la vía aérea y la ha lubricado. Como se mencionó, cuando la vía aérea se coloca en la nariz izquierda, para colocar un bisel hacia el tabique nasal, la cánula debe estar orientada de manera que la curva descendente se dirija inicialmente hacia la parte superior de la cabeza del paciente. El proveedor inserta suavemente la vía aérea hasta encontrar resistencia, y gira 180 grados antes de insertarla por completo. Bien, ahora veamos los pasos para colocar una vía respiratoria, cánula orofaríngea. Primero, ¿puede decirnos cómo elegir la vía respiratoria oral del tamaño correcto? Sí. La vía aérea orofaríngea de tamaño correcto es aquella que va desde la comisura de la boca hasta el ángulo de la mandíbula. Si es demasiado corta, no podrá abrir correctamente las vías respiratorias y si es demasiado larga, puede dañar las estructuras de las vías respiratorias superiores. Excelente. ¿Puede explicarnos el proceso de inserción de una vía respiratoria orofaríngea? El primer paso es abrir la boca del paciente. Esto se hace mediante la técnica de tijeras, maniobra de dedos cruzados.
Mientras está parado a la cabeza del paciente, el proveedor cruza el pulgar y el tercer dedo de la mano no dominante, colocando el pulgar y los dientes inferiores del paciente, y el segundo o tercer dedo sobre los dientes superiores. Luego empuja en las direcciones opuestas para abrir la boca. Mientras abre la boca usando la técnica de tijeras con la mano no dominante, el proveedor sujeta la vía aérea orofaríngea en la mano dominante con la curva orientada hacia la parte superior de la cabeza del paciente. El proveedor inserta la vía respiratoria con una punta hacia el paladar de la boca, y la desliza hacia la parte posterior de la boca hasta llegar al techo de la boca. Una vez que la punta de la vía aérea entra en contacto con el techo de la boca, debe girarse 180 grados, volteándola sobre la lengua con la curva ahora orientada hacia los pies del paciente. Inserte la vía aérea hasta que el reborde descanse sobre los labios del paciente. Aquí hay un video que muestra a un proveedor que realiza todo el proceso de selección de tamaño y colocación de una vía respiratoria orofaríngea. El proveedor primero intenta medir el tamaño de la vía aérea. Tanto la primera como la segunda vía aérea que elige son demasiado largas ya que se extienden más allá del ángulo de la mandíbula. Luego, el proveedor selecciona una vía respiratoria orofaríngea del tamaño adecuado, abre la boca con la técnica de las tijeras, y coloca la vía aérea en la boca mirando hacia la parte superior de la cabeza, girándola 180 grados una vez que toca el techo de la boca, y avanzando hasta que los rebordes descansen sobre los labios del paciente. Ahora que estamos familiarizados con la colocación de los dispositivos para las vías respiratorias, discutamos la ventilación con bolsa con mascarilla. Dr. Newberry, ¿puede recordarnos cuándo está indicada la ventilación con bolsa mascarilla? En primer lugar, si un paciente tiene apnea o no respira, necesita ventilación con bolsa mascarilla para proveer oxigenación y ventilación temporal. En segundo lugar, si un paciente respira, pero su respiración no es efectiva al proveer oxigenación y la ventilación con bolsa de mascarilla puede ayudar a aumentar sus esfuerzos. ¿Podría repasar los pasos necesarios para utilizar la ventilación con bolsa mascarilla? Claro. Antes de comenzar el procedimiento, si es posible, el proveedor debe colocar uno de los dispositivos para las vías respiratorias. El siguiente paso es colocar correctamente la mascarilla en el rostro del paciente. Comience sellando la parte superior de la máscara sobre el puente de la nariz del paciente. Una vez hecho esto, baje la parte inferior de la máscara sobre el mentón del paciente. Mantenga la bolsa centrada sobre la mascarilla para evitar que los bordes de la mascarilla se desprendan del rostro del paciente. En este punto, la técnica varía según la cantidad de proveedores disponibles para realizar el procedimiento, 1 o 2. Repasemos primero la técnica si solo hay un proveedor. Muy bien. En una situación en la cual un solo proveedor realiza la ventilación con bolsa mascarilla, después de colocar la mascarilla en la cara del paciente, el proveedor debe sujetar la mascarilla para crear un sello sin espacios entre la mascarilla y la cara del paciente al mismo tiempo que abre las vías respiratorias. Para lograr esto, el proveedor coloca el tercer, cuarto y quinto dedo de su mano no dominante detrás del ángulo de la mandíbula del paciente. Estos dedos realizan una maniobra de empuje mandibular, abriendo las vías respiratorias del paciente. El primer y segundo dedo forman un anillo alrededor de la parte superior de la mascarilla, proporcionando presión para crear un buen sello. Una vez que se crea un buen sello, se puede realizar una maniobra de extensión de la cabeza para garantizar que las vías respiratorias estén abiertas. Este video muestra el procedimiento completo realizado por un solo proveedor. Como puede ver, ya han colocado una vía respiratoria orofaríngea. El proveedor coloca la mascarilla en el puente de la nariz y luego la baja hasta el mentón. Ponen su tercer al quinto dedo debajo de la mandíbula y realizan un empuje de la mandíbula,
mientras aseguran la máscara a la cara con el primer y segundo dedo, y luego realizan una extensión de cabeza antes de comenzar la ventilación. Ahora discutamos la técnica de dos proveedores. ¿En qué se diferencia? Si hay dos proveedores disponibles, los pasos iniciales de configuración y colocación de la mascarilla son los mismos. Sin embargo, un proveedor puede dedicar ambas manos para asegurarse de que se realice un buen sello de la mascarilla y que las vías respiratorias estén abiertas, mientras que el otro puede realizar la ventilación. Con ambas manos disponibles, recomiendo que el proveedor coloque el segundo al quinto dedo de ambas manos detrás de la mandíbula para realizar un empuje mandibular efectivo mientras coloca ambos pulgares paralelos a cada uno sobre la máscara para crear un excelente sello. Esta técnica utiliza los músculos fuertes de la mano, lo que permite realizar esta maniobra con más éxito y durante periodos más prolongados sin fatiga. El segundo proveedor es responsable de apretar la bolsa para proporcionar ventilación. Este video muestra la técnica de dos proveedores. Aquí, nuevamente, ya han colocado una vía aérea oral. La técnica de colocación de la mascarilla es familiar. Estos proveedores utilizan una alternativa posición de la mano a la que se acaba de describir para crear el sello de la máscara, una versión con dos manos de la técnica del proveedor único, que es una opción, pero es un poco más difícil, y una vez que el primer proveedor ha creado el sello de la máscara y ha abierto la vía aérea, el segundo proveedor comienza a ventilar. ¿Cómo deberían ventilar los proveedores un paciente adulto? El objetivo debe ser proporcionar unas 12 respiraciones por minuto. Esto significa una ventilación cada 5 segundos. Las respiraciones deben durar aproximadamente un segundo. Excelente. Habiendo discutido mucha información importante, resumamos los puntos clave para cada uno de estos procedimientos. Los dispositivos de las vías respiratorias son herramientas útiles para mantener abiertas las vías respiratorias en pacientes que no pueden hacerlo por sí mismos. Una vía respiratoria nasofaríngea del tamaño correcto se extiende desde la nariz del paciente hasta el lóbulo de la oreja, mientras que una vía respiratoria orofaríngea del tamaño correcto se extiende desde la comisura de la boca hasta el ángulo de la mandíbula. Una eficaz ventilación con bolsa con mascarilla requiere que seleccionemos una bolsa y una mascarilla de tamaño adecuado, creando un excelente sello con la sujeción apropiada de la mascarilla de uno o dos proveedores, junto con una maniobra efectiva de apertura de las vías respiratorias. Estos son pasos esenciales para una exitosa ventilación con bolsa mascarilla. Fantástico. Bueno, gracias por su tiempo y gracias por asistir y escucharnos. Mantengan el buen trabajo.